En 1478, durante la misa de Pascua en la Catedral de Florencia, dos hermanos fueron atacados a puñaladas frente a cientos de testigos. Era el inicio de la conspiración de los Pazzi, un complot para destruir a la familia más poderosa del Renacimiento, los Medici. Pero esta historia no comienza con sangre, comienza décadas antes, cuando Florencia era solo una próspera ciudad medieval que estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Bienvenidos a Imperios Perdidos. Florencia, el amanecer del genio. Imaginen por un momento una ciudad construida a orillas de un río, no más grande que un puñado de barrios de cualquier capital moderna. Una ciudad de comerciantes y banqueros, de calles estrechas y torres desafiantes. Ahora, imaginen que en el lapso de apenas 2 siglos, de este pequeño rincón del mundo, brota una explosión de genio tan intensa, tan deslumbrante, que sus ondas expansivas definieron el curso de la civilización occidental para siempre. Hablamos de la ciudad que nos enseñó a ver el mundo en perspectiva, la que financió reyes y papas con su moneda de oro, la que vio nacer a Dante, a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a Maquiavelo. Hablamos de Florencia. Pero esta no es solo una historia de arte y belleza, es una historia de ambición desmedida, de poder y conspiración. Una historia sobre cómo una familia de banqueros, los Medici, llegó a dominar una república, patrocinando a los mayores genios de la historia mientras tejían una red de control político que cambiaría las reglas del juego. La historia de Florencia es la crónica de un milagro, y la advertencia de que incluso los gigantes pueden caer. Acompáñenos a desentrañar los secretos de las calles florentinas, a caminar por los mismos pasillos que sus gigantes y a descubrir cómo el eco de su historia resuena, aún hoy, en nuestras propias vidas. Para entender el milagro florentino, primero debemos viajar muy atrás en el tiempo, a una época donde Florencia era apenas una sombra de lo que llegaría a ser. Sus orígenes son humildes. Fundada en el año 59 a.C. por Julio César, su nombre, Florencia, era una promesa, la que florece. Pero durante siglos fue un asentamiento modesto, eclipsado por otras ciudades toscanas. El verdadero despertar de Florencia comenzó en la Edad Media. Su ubicación estratégica la convirtió en un cruce de caminos vital para el comercio. Pero no fue la seda ni las especias lo que forjó su destino, sino algo mucho más moderno: las finanzas. En el siglo XII, mientras el resto de Europa se regía por el poder de la tierra y la nobleza, los florentinos crearon una revolución silenciosa. Se organizaron en gremios, las famosas arti, que no solo regulaban los oficios, sino que se convirtieron en el verdadero poder político de la ciudad. Había gremios de la lana, de la seda, de los jueces, pero el más poderoso de todos fue el arte del cambio, el gremio de los banqueros. En 1252, Florencia acuñó su propia moneda, el florín de oro, una pieza de 3,5 gramos de oro puro que se convirtió en la divisa de referencia en toda Europa. Con el florín, los banqueros florentinos no solo cambiaban moneda, financiaban reinos, patrocinaban ejércitos y le prestaban dinero al mismísimo Papa. Familias como los Bardi y los Perucci se convirtieron en gigantes financieros, con sucursales desde Londres hasta Constantinopla. Florencia se había convertido en el motor económico de Europa, una república de comerciantes donde el mérito y la astucia valían más que los títulos de la nobleza. Pero esta riqueza también trajo consigo una inestabilidad constante. La ciudad estaba dividida por la lucha entre güelfos, leales al Papa, y gibelinos, partidarios del emperador. Las familias nobles luchaban por el poder en las calles, y la tensión social crecía. Era un caldo de cultivo perfecto para que una familia, más astuta y ambiciosa que ninguna otra, tomara las riendas.
El nombre que definiría el destino de Florencia durante los siguientes 300 años no pertenecía a la antigua nobleza, pertenecía a los Medici. Los Medici no eran guerreros, eran banqueros. Comenzaron de forma modesta pero con una visión clara. Fue Giovanni di Vici de Medici quien a principios del siglo XV consolidó la fortuna familiar al convertir el Banco Medici en el banco oficial del papado. Imaginen la magnitud de ese contrato. Eran los tesoreros de la institución más poderosa de la cristiandad. Pero fue su hijo, Cosme de Medici, conocido como Cosme el Viejo, quien transformó esa riqueza en poder político. Cosme era un maestro del juego sutil. En una república que desprecia la tiranía, él nunca aceptó un cargo oficial. Gobernaba desde las sombras, utilizando su inmensa fortuna para tejer una red de lealtades. Pagaba las deudas de sus amigos, conseguía cargos para sus partidarios y se aseguraba de que todos le debieran un favor. Cosme no solo acumuló poder, lo invirtió. Y aquí es donde la historia de Florencia da un giro trascendental. Cosme y sus herederos entendieron que el arte y la cultura no eran un lujo, sino una herramienta de poder, un legado, una forma de proyectar la grandeza de su familia y de su ciudad al mundo. Comenzaron a financiar a los artistas más talentosos de su tiempo, encargándoles obras que transformarían la faz de Florencia para siempre. Fue bajo el patrocinio de Cosme que el arquitecto, Filippo Brunelleschi, se atrevió a hacer lo imposible: construir la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, el Duomo, la cúpula de ladrillo más grande del mundo, una proeza de la ingeniería que desafiaba las leyes de la física y que se convirtió en el símbolo definitivo del ingenio florentino. Un mensaje al mundo de que esta pequeña ciudad era capaz de alcanzar lo inalcanzable. Cosme no solo había financiado un edificio, había financiado el nacimiento de una nueva era. Si Cosme de Medici puso los cimientos, fue su nieto, Lorenzo, quien llevó a Florencia a su máximo esplendor. Conocido por la historia como Lorenzo el Magnífico, no era solo un político, era un poeta, un mecenas y el epicentro de la vida intelectual de su tiempo. Durante el gobierno de Lorenzo, el Palacio Medici no era solo un centro de poder, sino una academia abierta. Filósofos neoplatónicos debatían sobre el alma humana, mientras jóvenes artistas estudiaban las estatuas antiguas de la colección privada de Lorenzo. Y entre esos jóvenes, había dos que destacarían por encima de todos los demás. Un joven da Vinci, curioso y brillante, y un escultor temperamental de Caprese. Leonardo da Vinci, el genio universal, pintor, científico e inventor. En la Florencia de Lorenzo, Leonardo perfeccionó su arte, estudiando la anatomía humana para plasmarla con una precisión nunca antes vista. Sus primeras obras, como la Anunciación, ya mostraban su dominio de la luz y la atmósfera. Y luego estaba Miguel Ángel Buonarroti, un escultor con una fuerza y una pasión casi divinas. Lorenzo lo acogió en su palacio como si fuera un hijo. Fue allí donde el joven Miguel Ángel, rodeado de las obras maestras de la antigüedad, comenzó a forjar su estilo monumental. Bajo el liderazgo de Lorenzo, Florencia se convirtió en un imán para el talento. Botticelli pintaba sus alegorías mitológicas como el nacimiento de Venus y la primavera, obras que capturaban el espíritu refinado y culto de la corte. La ciudad era un hervidero de creatividad, un taller a cielo abierto donde el arte, la ciencia y el humanismo se daban la mano. Pero este mundo dorado era frágil. La riqueza de los Médicis generaba envidias y su poder enemigos. En 1478, la conspiración de los Pazzi, una familia rival de banqueros, intentó asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano en plena catedral. Giuliano murió apuñalado, pero Lorenzo, herido, logró sobrevivir. Su venganza fue terrible. Los conspiradores fueron cazados y colgados de las ventanas del Palazzo Vecchio, en una clara advertencia a cualquiera que osara desafiar a los Medici. Lorenzo consolidó su poder, pero la Edad de Oro estaba llegando a su fin. Tras su muerte en 1492, el mismo año en que Colón llegaba a América,
Un vacío de poder se abrió en Florencia y fue ocupado por una figura tan carismática como aterradora: el monje dominico Girolamo Savonarola. Savonarola predicaba contra el lujo, la corrupción y el paganismo de la Florencia renacentista. Cautivó a las masas con sus sermones apocalípticos y en un acto simbólico que marcaría el fin de una era, instigó la hoguera de las vanidades, donde los florentinos arrojaron libros, pinturas y objetos de lujo a las llamas. Los Medici fueron expulsados y una república teocrática se instauró en su lugar. El Renacimiento, por un momento, pareció consumirse en su propio fuego. La República de Savonarola no duró. El monje fue excomulgado y quemado en la misma plaza donde había celebrado sus hogueras. Los Medici regresaron, pero la Florencia que encontraron ya no era la misma. El centro del poder económico y artístico se estaba desplazando. Roma, con sus papas ambiciosos y las cortes de Francia y España, ofrecía más oportunidades a los grandes artistas. Leonardo se marchó a Milán y luego a Francia. Miguel Ángel encontró en los papas de Roma a sus mayores mecenas. Políticamente, Florencia se convirtió en un peón en las grandes guerras italianas. La República fue restaurada y abolida varias veces, hasta que en 1530, con el apoyo del emperador Carlos V, los Medici regresaron de forma definitiva, pero no como primeros ciudadanos, sino como duques de Florencia. La República había muerto. Florencia era ahora un ducado, una pieza más en el tablero de las monarquías europeas. Durante los siguientes siglos, Florencia siguió siendo una ciudad hermosa y culta, pero su estrella política se había apagado. Finalmente, en el siglo XIX, se unió a la recién nacida Italia, sirviendo brevemente como su capital. La ciudad, que una vez había dictado el curso de la economía y la cultura europea, se encontró a sí misma en una nueva posición, la de guardiana de su propio legado. Se convirtió en un destino para artistas, escritores y viajeros en el Grand Tour, que venían a maravillarse con las obras maestras de un pasado glorioso. El golpe más duro llegó en 1966. Una terrible inundación del río Arno cubrió la ciudad de agua y lodo, dañando miles de obras de arte y libros antiguos. Pero la respuesta a esta tragedia demostró que el espíritu de Florencia no había muerto. Voluntarios de todo el mundo, los ángeles del lodo, acudieron a la ciudad para salvar su patrimonio, en un eco moderno del esfuerzo colectivo que una vez levantó la cúpula del Duomo. Florencia había completado su transformación. Dejó de ser una potencia política para convertirse en un tesoro universal, un museo viviente. La historia de Florencia es un tapiz de luces y sombras, de genialidad y tiranía. Nos enseña que el poder, como la riqueza, es efímero. Las grandes familias se extinguen, las repúblicas caen y las fronteras se redibujan. El florín de oro que dominó el mundo hoy es una pieza de museo. ¿Pero qué es lo que perdura? El legado. El verdadero tesoro de Florencia no está en sus antiguas bóvedas bancarias, sino en la mirada del David de Miguel Ángel, en la sonrisa enigmática de la Gioconda, en la audacia de la cúpula de Brunelleschi, que aún hoy domina el horizonte de la ciudad. La Florencia del Renacimiento nos recuerda que los grandes saltos civilizatorios a menudo ocurren en lugares inesperados y en tiempos de gran agitación. Son el resultado de una extraña alquimia: la concentración de capital, la competencia feroz, la libertad intelectual y, sobre todo, la inversión audaz en el talento humano. Los Medici no fueron santos. Gobernaron con mano de hierro y no dudaron en aplastar a sus rivales, pero su ambición, entrelazada con un genuino amor por la belleza y el conocimiento, desató una fuerza creativa que sigue iluminándonos 5 siglos después. Quizás la lección más profunda de Florencia es que las ciudades,
como las personas tienen múltiples vidas. La Florencia, que fue una potencia militar y financiera, ya no existe. Pero la Florencia, que es un símbolo de capacidad humana para crear belleza y conocimiento, es eterna. Ha cambiado su poder político por una influencia cultural que no conoce fronteras. Así que la próxima vez que miremos una gran obra de arte o que nos maravillemos ante un avance científico, recordemos a esa pequeña ciudad toscana que se atrevió a soñar con la grandeza y en el proceso nos enseñó a todos a mirar un poco más alto, hacia las estrellas. Gracias por acompañarnos en este primer viaje de Imperios Perdidos. En nuestro próximo episodio descubriremos el faro del saber.